Tras sufrir un accidente grave con mi esposa e hijo, escribí en el chat familiar, estamos en el hospital. Mi esposa está en la UCI. Nadie respondió. Hasta que mi hermana contestó, ojalá muera. Siempre ha sido una bruja conmigo. Me aseguré de que se arrepintieran de cada palabra. Mi nombre es Pablo, tengo 36 años y, honestamente, aún no termino de entender cómo salí vivo de todo esto. Crecí en Kansas City, en una familia donde la responsabilidad siempre caía sobre la misma persona, yo. Estudié en una escuela técnica, trabajé mientras aprendía y terminé consiguiendo empleo como coordinador logístico en una empresa de transporte de carga. No fue suerte, fue constancia. Conocí a Valentina hace unos 11 años, en un estacionamiento lleno de parrillas, camisetas deportivas y música a todo volumen. Era una previa de partido. Me derramó su bebida encima, se disculpó demasiadas veces y, sin darme cuenta, pasamos las siguientes 3 horas riéndonos de mis pésimas elecciones en el fútbol de fantasía. Un año después, estábamos casados. 2 años más tarde nació nuestro hijo, Matías. Hoy tiene 7 años, es fanático de los superhéroes, especialmente de Marvel, y está absolutamente convencido de que podría ganarme una pulseada si no hiciera trampa, cosa que, admito, hacía siempre. Nuestra vida era sencilla, pero estable. Teníamos una casa en Gladstone, 3 habitaciones, un garaje. Valentina trabajaba como higienista dental. Matías iba a 2º grado. No éramos ricos, pero tampoco vivíamos con lo justo. Habíamos encontrado nuestro ritmo. Hasta que mi familia decidió arruinarlo todo. Ser el responsable dentro de una familia disfuncional no trae premios. No hay reconocimiento. Lo único que recibes es una diana pintada en la espalda. Mis padres, Ricardo y Marta, llevaban más de una década tratándome como su fondo de emergencia personal. Y mi hermana Camila, 3 años menor que yo y con un sentido del derecho ajeno completamente desmedido, aprendió rápido que yo siempre iba a rescatarla. Hace 3 años, cuando la cirugía de espalda de mi padre lo dejó sin poder trabajar y el nivel de gasto de mi madre no se redujo ni 1 centímetro, empecé a cubrir su hipoteca. Temporalmente, me dijeron. Solo hasta que las cosas se estabilizaran. Pero las cosas nunca se estabilizan cuando alguien considera que hacer un presupuesto es un ataque personal. Seguí pagando. Y cuando el banco comenzó a amenazar con una ejecución hipotecaria porque ellos ya llevaban 3 cuotas impagas antes de que yo interviniera, cometí el error más grande de todos. Refinancié todo a mi nombre. Asumí la hipoteca completa. Mis padres firmaron una cesión de derechos, transfiriendo la propiedad hacia mí porque su crédito estaba destruido y era la única manera de salvar la casa. El trato era simple, me pagarían alquiler. Nunca lo hicieron. Ni una sola vez. Aún así, los dejé quedarse. Porque familia, ¿no? Mientras yo cubría su hipoteca, mi hermana siempre tenía dinero para fines de semana en spas. Mi madre publicó fotos de vacaciones 3 veces ese año. Mi padre se compró una cortadora de césped nueva, de esas para montar. Pero el dinero del alquiler para mí jamás apareció. Siempre era del próximo mes, hasta que el próximo mes dejó de significar algo. Ese domingo de octubre, sin embargo, nada de eso estaba en mi cabeza. Pensaba en el campo de calabazas. Matías llevaba semanas insistiendo. Un compañero del colegio había subido fotos, y desde entonces, no hablaba de otra cosa. Valentina y yo decidimos hacer un día familiar. Conducir hasta la granja, dejarlo elegir su calabaza, tomar sidra, quizá entrar a un laberinto de maíz si teníamos energía. Matías iba en el asiento trasero discutiendo consigo mismo si las calabazas redondas eran mejores que las alargadas. Valentina revisaba el horario del lugar en su teléfono. Yo manejaba, escuchándolos a medias, disfrutando de un domingo tranquilo. Nunca llegamos. La intersección estaba a 4 cuadras de nuestra casa. El semáforo se puso en verde. Avancé. Y entonces todo se descontroló. El SUV apareció desde la izquierda. Se saltó el semáforo en rojo y venía, como mínimo, a 80 km por hora. Lo vi apenas una fracción de segundo antes del impacto. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio explotando, nuestro vehículo girando como si no pesara nada. Escuché a Valentina gritar. Escuché a Matías quedarse en silencio. Después, nada. Cuando abrí los ojos, el humo entraba por el parabrisas agrietado. Mi puerta estaba aplastada hacia adentro y mi pierna izquierda quedó atrapada. El airbag se había inflado y desinflado, dejando un olor químico que me quemaba la garganta. Giré la cabeza. Valentina estaba desplomada contra la puerta, con sangre bajándole por el rostro. No se movía. Matías estaba atrás, con los ojos abiertos, mirando al vacío. No lloraba. No gritaba. Estaba completamente paralizado. Intenté alcanzarla. No pude. Mi pierna estaba atrapada y el pecho me dolía de una forma que solo podía significar costillas rotas.
Repetí su nombre una y otra vez. No respondió. El conductor que nos chocó salió tambaleándose de su SUV. A través de lo que quedaba de mi ventana lo vi observar el desastre y murmurar algo ininteligible. Luego hizo lo impensable, se dio la vuelta y empezó a alejarse, como si pudiera desaparecer y fingir que nada había ocurrido. Un vecino salió corriendo desde la casa de la esquina y lo derribó en el césped, lo sostuvo allí mientras alguien llamaba a emergencias. El tipo gritaba sobre abogados, demandas y que no era su culpa. Incluso desde dentro del vehículo podía escuchar lo arrastrada que tenía la voz. Más tarde supe que falló todas las pruebas de sobriedad. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Parecieron tardar una eternidad. Los paramédicos tuvieron que sacarme con herramientas hidráulicas. Todavía recuerdo el sonido agudo del metal cediendo. Durante todo el proceso, no dejé de mirar cómo trabajaban con Valentina. Se movían rápido. La colocaron en una camilla, le pusieron una vía. Alguien mencionó sangrado interno y posible traumatismo craneal. Intenté incorporarme de la camilla. Quise levantarme, pasar por encima del paramédico que estaba arrodillado junto a mi pierna izquierda. Apenas di el primer movimiento, me empujó de vuelta con firmeza, pero sin brusquedad. Señor, necesito que se quede quieto, dijo, con voz clara y entrenada. Es mi esposa, alcancé a decir, con la garganta cerrada. Tengo que ir con ella. El paramédico negó con la cabeza, manteniendo una mano apoyada en mi hombro. Ya se están ocupando de ella. La tienen controlada. Pero usted necesita quedarse aquí conmigo. Escúcheme bien, hay un niño en esa ambulancia que necesita que su padre esté consciente. ¿Me entiende? Asentí, aunque sentía que nada tenía sentido. A Matías se lo habían llevado en otra ambulancia. No había pronunciado una sola palabra desde el accidente. ¿Ni una? El trayecto hasta el hospital es borroso en mi memoria. Luces rojas y azules atravesando la noche, voces por la radio, fragmentos de frases médicas que no comprendía del todo, y una sensación constante, nauseante, de que todo se estaba desmoronando sin que yo pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. En urgencias nos separaron de inmediato. A mí me llevaron a una sala, a Matías a otra. A Valentina la condujeron directo a quirófano. Un médico se acercó poco después y me habló con un tono serio, preciso, como si cada palabra tuviera que ser medida. Tiene el bazo roto y existe la posibilidad de inflamación cerebral, me explicó. Necesitamos operar de inmediato. Las próximas horas van a ser críticas. Asentí otra vez, sin estar seguro de haber procesado del todo lo que acababa de escuchar. Pasé las horas siguientes sentado en esa camilla, con las costillas doloridas y la rodilla vendada, observando el reloj de la pared avanzar segundo a segundo. Nunca me había sentido tan inútil. Tan fuera de lugar. Alrededor de la tercera hora, una enfermera llevó a Matías a mi habitación. Seguía sin hablar. Se sentó en la silla junto a la camilla, abrazando un dinosaurio de peluche que alguien le había dado. No levantaba la vista del suelo. Un psicólogo infantil me explicó que se trataba de una respuesta aguda al estrés, que su mente estaba protegiéndose del trauma, que podía tardar horas, o incluso días en volver a reaccionar con normalidad. Cerca de las 4 de la tarde, mientras mi esposa seguía en cirugía y mi hijo parecía una sombra sentada a mi lado, tomé el teléfono y escribí en el chat familiar. Estamos en el hospital. Fue un accidente grave. Valentina está en cirugía. Matías está en shock. Avisaré cuando sepa más. Envié el mensaje. Entregado. Leído por 4 personas en menos de 10 minutos. Silencio absoluto. No esperaba que lo dejaran todo. De verdad que no. Pero esperaba algo. Espero que esté bien. Una llamada preguntando en qué hospital estábamos. Incluso un emoji sin sentido habría sido mejor que nada. Pero el chat permaneció completamente muerto. Al principio pensé que tal vez estaban ocupados. Luego recordé qué día era. Renata, mi sobrina, celebraba su cumpleaños. Camila llevaba semanas publicando cada detalle del evento, el pastel carísimo, la decoración, la supuesta princesa contratada. Todo cuidadosamente exhibido. Estábamos invitados, claro. Pero ya teníamos planeada una salida al campo de calabazas, y sinceramente no me apetecía pasar horas viendo a mi hermana acaparar atención mientras su esposo, Sebastián, fingía sonreír deseando estar en cualquier otro lugar. Había dejado el regalo días antes, una muñeca que Renata llevaba tiempo pidiendo. Pensé que con eso era suficiente. La cirugía duró 6 horas. 6 horas eternas, sentado en esa habitación, viendo cómo Matías poco a poco volvía en sí, esperando que alguien con ropa quirúrgica cruzara la puerta con noticias. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, el corazón se me aceleraba. Durante la 4ª hora, una enfermera entró para revisar a Matías. Me preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Familia, amigos, quien fuera. Le mostré el teléfono.
El mensaje seguía ahí, intacto. Ella lo miró y dijo, con una sinceridad que dolía. Algunas personas no valen la espera. En ese mismo momento abrí Instagram. Ahí estaban todos. Mis padres, mi hermana, mis sobrinas, sonriendo alrededor de una mesa cubierta de glaseado rosado y brillantina. Mi padre llevaba una tiara de plástico, haciendo el ridículo. Mi madre posaba con un trozo de pastel, mostrando esa sonrisa falsa que reservaba para las fotos. Camila abrazaba a la imitadora de princesa como si fueran amigas de toda la vida. Todos etiquetados. Todos subiendo historias. Todos claramente con el teléfono en la mano. Vi a mi padre bailando torpemente en un vídeo lleno de reacciones. A mi madre alzando una copa para la cámara. A Camila publicando una selfie con la frase «La mejor mamá del mundo» y decenas de corazones. Habían visto mi mensaje. Todos. Lo sabía porque estaban activos, comentando, reaccionando, respondiendo a felicitaciones. Mientras tanto, mi mensaje seguía ahí. Leído. Ignorado. Cerré el teléfono y no lo volví a tocar durante horas. Cerca de las 10 de la noche, el cirujano apareció por fin. Valentina había salido adelante. Le habían extirpado el bazo, pero habían logrado detener la hemorragia. La inflamación cerebral era leve y estaba respondiendo bien al tratamiento. Estaba en la UCI. Sedada. Estable, pero en estado crítico. Las siguientes 48 horas serían decisivas. Pregunté si podía verla. Todavía no, me dijeron. Tal vez mañana. Matías se quedó dormido en la silla, sin soltar el dinosaurio. Me quedé observándolo respirar, intentando no pensar en lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. A la mañana siguiente apareció Cristóbal, un amigo de años. Habíamos trabajado juntos casi una década. Un tipo grande, exjugador universitario. Se enteró del accidente y fue directo al hospital. Entró a la habitación con una bolsa de burritos para el desayuno. «Te ves fatal», dijo, dejándolo sobre la mesa. «Gracias. Me siento peor». «¿Ya apareció tu familia?» Negué con la cabeza. Me miró unos segundos y bajó la voz. «¿Ninguno?» Leyeron el mensaje. Todos. Y nada. No dijo más. Solo se sentó conmigo. Se quedó 3 horas. Caminó con Matías hasta la cafetería. Se quedó con él mientras yo entraba por fin a ver a Valentina en la UCI. Estaba llena de tubos, conectada a máquinas, pálida, con el rostro golpeado. Pero respiraba. Su corazón latía. Estaba viva. Le tomé la mano y le dije que estaba ahí. No sé si me escuchó. Al tercer día, mi padre finalmente llamó. Yo estaba en la habitación de Valentina cuando vibró el teléfono. Vi su nombre y sentí la mandíbula tensarse. Salí al pasillo y atendí. «He estado intentando comunicarme contigo», dijo. «Estoy en el hospital con mi esposa. Está en la UCI». Hubo un silencio incómodo. «Ajá, ¿y cómo va eso?», preguntó después. Eso fue todo. Su versión de preocupación. «Casi se muere, papá». «Pero no pasó», respondió. «Oye, el pago de la hipoteca vence el viernes y estamos cortos. Tu madre necesita sus medicamentos y Camila tiene». «¿Hablas en serio ahora mismo?» «¿Qué?» «Siempre ayudas. Es lo que haces». Colgué sin despedirme. Esa noche, cuando Matías por fin se durmió en la camita improvisada, me quedé sentado en la oscuridad y tomé una decisión definitiva. Había terminado. Si querían tratarme como si no importara, entonces así sería. Estaban a punto de descubrir, por fin y sin filtros, cómo era realmente la vida sin mí sosteniéndolo todo desde atrás. Valentina despertó al 5.º día. No fue un despertar limpio ni cinematográfico. Abrió los ojos lentamente, como si cada parpadeo le costara un esfuerzo enorme. Estaba desorientada, somnolienta, confundida, pero despierta. Su mirada vagaba por la habitación sin reconocer nada durante varios segundos. Cuando intentó hablar, apenas salió un susurro. Aún así, ese gesto mínimo fue suficiente para que las enfermeras llamaran al médico de guardia. Los médicos fueron claros conmigo, como lo habían sido desde el principio, la recuperación sería larga, dura, probablemente de varios meses. Habría rehabilitación, controles constantes, días buenos y días muy malos. Pero lo esencial ya había pasado. La parte crítica había quedado atrás. Ya no estaba en riesgo inmediato de morir, y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Ese mismo día por la tarde, Matías volvió a hablar con coherencia. Hasta entonces había respondido solo con monosílabos o asentimientos mecánicos. Yo estaba sentado a su lado, en la habitación del hospital pediátrico, cuando levantó la mirada y sus ojos, por primera vez en días, parecieron enfocarse de verdad, como si hubiera regresado de algún lugar muy lejos. «Papá», dijo, con la voz baja pero firme. «Aquí estoy, campeón», le respondí sin moverme,
temiendo que si hacía el más mínimo gesto brusco lo asustaría. Me observó durante unos segundos, como comprobando que era real, que no era un sueño más del hospital. ¿Mamá está bien? Tuve que respirar hondo antes de contestar. Sentí ese nudo conocido en el pecho, esa mezcla de alivio y miedo que todavía no me soltaba. Sí, le dije. Está bien. Ya despertó. Y está preguntando por ti. Asintió despacio, procesándolo todo en silencio. Se quedó mirando el techo un rato y luego dijo algo que no esperaba, algo tan cotidiano que me desarmó. Entonces, ya no quiero ir al campo de calabazas. Casi me reí, pero fue una risa corta, quebrada. Está bien, le respondí. Yo tampoco. El hospital mantuvo a Valentina internada una semana más para observación. No discutí nada. Firmé todos los formularios que hicieron falta. Pedí licencia en el trabajo sin dudarlo un segundo. No pregunté cuánto tiempo podía ausentarme ni qué impacto tendría. Cristóbal se hizo cargo de algunas de mis tareas más urgentes y avisó al jefe que estaría fuera el tiempo que fuera necesario. Nadie me cuestionó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien entendía las prioridades. Matías volvió a la escuela apenas estuvo estable, con autorización médica. Durante el día se quedaba con nuestra vecina Julia hasta que yo regresaba del hospital. Julia era una maestra jubilada, ya entrada en sus 60, que vivía al lado desde antes de que compráramos la casa. Nunca habíamos sido íntimos amigos, pero siempre fue amable, constante, presente. Cuando se enteró del accidente, apareció en el hospital con una cazuela caliente, frutas cortadas y libros para colorear para Matías. No pidió explicaciones ni hizo preguntas incómodas. No intentó opinar ni aconsejar. Simplemente estuvo ahí, y eso lo decía todo. Durante esa semana, mi teléfono no dejó de sonar. Vibraba a todas horas, incluso de madrugada. Pero no eran mensajes de apoyo ni preocupación sincera. Mi madre me envió una foto de su botiquín vacío. Sin texto. Sin contexto. Solo la imagen, como si eso fuera suficiente para que yo entendiera el mensaje implícito. Mi padre escribió 2 veces. Ambos mensajes relacionados exclusivamente con la hipoteca y una factura de servicios atrasada. Camila me mandó un mensaje de voz que me hizo apretar el teléfono con tanta fuerza que estuve a punto de estrellarlo contra la pared. Dijo que se había enterado del accidente. Que todo era dramático, como siempre. Que yo exageraba las cosas. Y luego, con una ligereza que todavía me revuelve el estómago, dijo textualmente que, si algo le pasaba a Valentina, quizá no sería tan terrible. Que ella siempre había sido una bruja con ella. Que tal vez era karma. Escuché ese mensaje 3 veces. No porque no lo creyera, sino porque quería asegurarme de que quedara bien guardado, claro, completo, sin posibilidad de negación posterior. También insinuó que seguramente yo usaría el accidente para llamar la atención. Un movimiento clásico de víctima, según sus palabras. Como si mi esposa siendo trasladada en helicóptero fuera algún tipo de espectáculo calculado. Guardé esa parte también. No respondí. No discutí. Solo archivé. Al día siguiente de que Valentina volvió a casa, aún débil y con dificultad para caminar, conduje hasta la casa de mis padres. Vivían en una vivienda de 2 niveles en Independence, a unos 20 minutos de la nuestra. La casa que yo había estado pagando. La casa que había sostenido con mi dinero durante años. La casa de la que, convenientemente, parecían haber olvidado que yo era el dueño legal. Mi padre abrió la puerta en bata. Eran las 2 de la tarde. Me miró con fastidio, como si yo fuera una interrupción molesta, y preguntó si venía a dejar un cheque. Le dije que no. Le dije que venía a hablar de la casa. Me dejó pasar sin decir nada. Mi madre estaba en el sofá, viendo un programa de telerrealidad a todo volumen. Camila estaba en la cocina, seguramente revisando la nevera como hacía siempre, como si ese espacio le perteneciera. Sebastián no estaba a la vista, probablemente encerrado en alguna habitación, ajeno a todo. Me planté en el centro de la sala y fui directo al punto. Les dije que sabía que habían recibido mi mensaje. El del accidente. El que explicaba que Valentina estaba en cirugía y que Matías estaba en estado de shock. Mi madre ni siquiera apartó la vista del televisor. Sabíamos que te harías cargo, dijo. Siempre lo haces. Mi esposa casi muere, respondí, sin elevar la voz. Mi padre cruzó los brazos. Pero no murió, dijo. Entonces, ¿cuál es el problema? En ese momento apareció Camila, con una sonrisa que dejaba claro que había estado esperando ese momento desde el principio. Sinceramente, dijo, no íbamos a correr al hospital por ella. Nunca nos ha soportado. Escuché tu mensaje de voz, le dije. El que decía que quizás sería bueno que mi esposa muriera. Ni se inmutó. Era una broma. Aprende a tomarte las cosas con humor. Miré a mis padres. Esperé algo. Cualquier cosa.
Una corrección, un límite, una mínima muestra de humanidad. Mi padre suspiró. No tenemos tiempo para esto. Háblanos de la hipoteca. Fue ahí cuando se los dije. Les dije que se había terminado. Que no iba a pagar más la hipoteca, ni los servicios, ni el plan de teléfono. Que todo eso se acababa a partir de ese momento. Y que, como mi nombre figuraba en la escritura y yo había hecho los pagos durante los últimos 3 años, les daba 60 días exactos para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio fue absoluto. Mi madre apagó el televisor por primera vez desde que entré. Mi padre pasó del rojo al morado. La sonrisa de Camila desapareció por completo. Mi padre empezó a balbucear que no podía hacer eso, que esa era su casa, que habían vivido allí 15 años, que yo solo era un nombre en un papel. Entonces saqué los documentos. La cesión de derechos que habían firmado 3 años atrás, transfiriéndome la propiedad completa. Los estados de cuenta de la hipoteca, donde figuraba como único prestatario. Y la carta de mi abogado, Hernán, confirmando que, como propietario legal, podía terminar su ocupación con el aviso correspondiente. Nunca firmaron contrato de arrendamiento. Nunca pagaron alquiler. Legalmente, eran ocupantes mes a mes, en el mejor de los casos. 60 días era un plazo generoso. Ni uno más. Después de eso, iniciaría el desalojo formal y dejaría que el sheriff se encargara. Mi madre empezó a llorar. El llanto calculado. El de siempre. Ese que durante años me había hecho retroceder. Esta vez, no funcionó. Mi padre se levantó y se me acercó, tan cerca que pude oler el café rancio en su aliento. Dijo que estaba cometiendo un error. Que me arrepentiría. Que la sangre era más fuerte que cualquier cosa y que acabaría volviendo. Le dije que la sangre no había hecho mucho por mí últimamente. Que prefería rodearme de personas que sí aparecieran cuando importaba de verdad. No supo qué responder. Camila, por supuesto, no se quedó callada. Dijo que yo era patético. Que Valentina me había puesto en contra de mi propia familia. Que todo era culpa suya y que yo era demasiado débil para verlo. Le recordé, con absoluta calma, que tenía guardado su mensaje de voz. El que decía que esperaba que mi esposa muriera. Se quedó pálida. Repetí, 60 días. Luego me fui. No cerré la puerta de un portazo. No grité. No discutí más. No les di la satisfacción de verme perder el control. Simplemente me marché, dejando que el silencio, por primera vez, jugara a mi favor. Esperaba resistencia. Alguna discusión, reproches, tal vez silencios largos. Lo que no anticipé fue una ofensiva total. En menos de 48 horas, Camila había publicado en Facebook una historia cuidadosamente diseñada para dejarme como un villano. Me acusaba de abandonar a nuestros padres ancianos, de querer echarlos a la calle sin importar su edad ni su estado. Me describía como alguien frío, despiadado, casi inhumano. Por supuesto, omitió detalles clave. No mencionó que llevaban años viviendo sin pagar alquiler en una casa que yo financiaba por completo. Tampoco habló de las múltiples oportunidades que tuvieron para organizarse, ni de las advertencias previas. Todo lo que no encajaba con su relato fue convenientemente borrado. Su publicación se compartió decenas de veces. Personas con las que no hablaba desde hacía años, tíos, primas, familiares lejanos, comenzaron a escribirme con opiniones no solicitadas. Nadie preguntó qué había pasado realmente. Nadie quiso escuchar mi versión. Tomé capturas de pantalla de todo. Guardé cada comentario, cada mensaje, cada acusación. Después silencié las notificaciones y seguí con mi vida. No iba a discutir en redes sociales. Mi padre, en cambio, optó por otro camino. Durante la primera semana dejó varios mensajes de voz al día. Al principio suplicaba. Después el tono cambió. Pasó a las amenazas. Decía que me demandaría, que ya había contratado a un abogado, que su abogado aseguraba que yo no tenía ninguna posibilidad, que iba a perderlo todo. Le pedí a Hernán que investigara. No tardó mucho en descubrir la verdad, mi padre no había contratado a nadie. No había abogado alguno. Todo era un farol, una estrategia desesperada para intimidarme y hacerme retroceder. No funcionó. Mi madre intentó algo distinto. Me envió un correo electrónico larguísimo, lleno de reproches disfrazados de sacrificios. Enumeraba todo lo que, según ella, había hecho por mí durante mi infancia, como si cumplir con la responsabilidad básica de criar a un hijo me obligara ahora a una vida entera de obediencia y deuda. No respondí. El fin de semana siguiente, Cristóbal vino a casa para ayudarme a instalar cámaras de seguridad. Había visto el caos en Facebook, había leído los comentarios y estaba preocupado de que la situación escalara. Colocamos cámaras en la puerta principal, la trasera, el garaje y la entrada del vehículo. Todo conectado a una aplicación en mi teléfono, accesible desde cualquier lugar. Fue una decisión acertada.
Más que acertada, necesaria. Cristóbal también me aconsejó empezar a documentarlo todo con rigor. Fechas, horas, capturas, grabaciones, cualquier detalle. Todo en una carpeta ordenada. Me dijo algo que se me quedó grabado: la memoria no es evidencia, los tribunales quieren pruebas. Esa misma noche empecé a construir ese registro. 3 días después, Camila apareció sin avisar. Era miércoles por la tarde. Valentina estaba descansando en el dormitorio. Matías hacía la tarea en la mesa de la cocina. Yo estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Camila en el porche, acompañada de sus 2 hijas, Renata y Sofía, de 8 y 5 años. Las niñas parecían cansadas y confundidas. Camila, en cambio, estaba furiosa. Tenía el cabello desordenado, el maquillaje corrido y esa mirada descontrolada que solo aparece cuando alguien está completamente fuera de sí o desesperado. Cuídalas, dijo, sin más. Tengo cosas que hacer. No, respondí de inmediato. Ya te dije que no. Llévate a tus hijas y vete. Se rió. Una risa amarga, desagradable. Ya lo hiciste antes. Lo harás otra vez. No tienes el valor de cumplir tus amenazas. Inténtalo, le dije. Me miró unos segundos, como esperando que cediera. Cuando no lo hice, se dio la vuelta, subió a su coche y se fue. No dudó. No miró atrás. Dejó a sus hijas allí, de pie en el porche, como si fueran paquetes abandonados. Saqué el teléfono y llamé a la policía. Expliqué con calma que mi hermana había dejado a sus hijas menores en mi propiedad sin consentimiento y que necesitaba que un agente lo documentara. Mientras tanto, dejé pasar a las niñas porque hacía frío. Les preparé comida sencilla y puse una película para tranquilizarlas. El agente llegó unos 40 minutos después. Tomó mi declaración, sacó fotos y me preguntó si quería presentar cargos por abandono de menores. Dije que sí. Pareció sorprendido. Comentó que muchas personas no siguen adelante con ese tipo de denuncias. Le dije que yo ya había terminado de dejar pasar las cosas. Asintió, comprensivo. Dijo que veía situaciones así más seguido de lo que la gente cree, padres usando a sus hijos como herramientas, familiares convencidos de que las normas no se aplican a ellos. Tomó notas adicionales y afirmó que el caso tenía fundamento. Localizaron a Camila en un restaurante de Westport. Llevaba allí más de 2 horas. Cuando los agentes llegaron, armó un escándalo. Los acusó de acosarla, dijo que yo estaba exagerando, montó una escena completa. Aún así, fue citada por poner en riesgo a sus hijas. Las niñas quedaron temporalmente bajo custodia de una trabajadora social hasta que Sebastián fue contactado. Él las recogió en la comisaría, visiblemente conmocionado. Esa noche, Camila me llamó gritando. Dijo que le había arruinado la vida, que sus hijas estaban traumatizadas por mi culpa, que jamás me lo perdonaría. Le recordé que fue ella quien las dejó solas y se marchó. Colgó. Al día siguiente, mi padre apareció en mi casa. Lo vi estacionar desde la ventana del salón. Le pedí a Valentina que permaneciera en el dormitorio con Matías y que no saliera bajo ninguna circunstancia. Salí al porche antes de que pudiera tocar. Se veía más viejo de lo que recordaba, más tenso. Empezó a gritar sin darme oportunidad de hablar. Arruinaste la vida de tu hermana. La policía se llevó a sus hijas. Las dejó abandonadas, respondí. Eso fue decisión suya. Se acercó demasiado, invadiendo mi espacio. Ya no eres mi hijo. Estás muerto para esta familia. En 53 días tendrás que irte de la casa, le dije. Eso no ha cambiado. Intentó golpearme. Lo vi venir y di un paso atrás. Falló el golpe y casi pierde el equilibrio. Tenía 64 años, problemas de espalda, pero aún así intentó comportarse como si tuviera 20. Julia, la vecina, estaba regando sus plantas y lo vio todo. ¿Quiere que llame a la policía?, preguntó. Mi padre la miró, luego volvió a mirarme. Tenía la cara roja, las manos temblorosas. Sal de mi propiedad, le advertí. La próxima vez no solo me apartaré. Se fue a toda velocidad, derrapando al salir como un adolescente furioso. Esa misma tarde presenté una denuncia por intento de agresión y allanamiento. Julia dio su testimonio como testigo. El agente me sugirió firmar una orden de prohibición de entrada, y lo hice en ese momento. Desde entonces, si mi padre volvía a aparecer, ya no sería un conflicto familiar, sería un delito. Esa noche, Cristóbal me llamó. Dijo que las publicaciones en redes sociales estaban empeorando. Camila ahora me acusaba de abusador, afirmaba que había llamado a la policía contra niños inocentes y que pretendía dejar a nuestros padres en la calle. Le dije que no me importaba lo que publicara. Tenía pruebas. Muchas más de las que cualquier persona razonable necesitaría para sentirse segura.
documentos firmados, grabaciones de conversaciones que nunca debieron existir, registros de llamadas, mensajes guardados con fecha y hora, correos electrónicos archivados y un rastro de papel tan extenso que, si se desplegara, podría haber cruzado toda una ciudad de punta a punta. No era una suposición ni una interpretación, era evidencia sólida, verificable, ordenada con precisión casi obsesiva. Mi abogado fue claro conmigo desde el principio. No intentó tranquilizarme con frases vacías ni promesas exageradas. Al contrario, bajó la voz y me habló con una franqueza que todavía recuerdo. Ten cuidado, me dijo. Cuando la gente se siente acorralada, suele reaccionar de la peor manera. No siempre de forma lógica. No siempre de forma legal. No se equivocó. Las 2 semanas siguientes fueron un completo caos. Todo se aceleró de una manera brutal, como si alguien hubiera empujado una fila interminable de fichas de dominó. La situación de custodia de Camila se complicó de forma abrupta y sin margen de maniobra. El cargo por poner en riesgo a los menores activó de inmediato una investigación formal de los servicios de protección infantil, con visitas inesperadas, entrevistas cruzadas y una revisión minuciosa de cada aspecto de su vida cotidiana. Sebastián estalló de furia cuando se enteró. Según me contó Renata, las discusiones en su casa eran constantes, gritos a altas horas de la madrugada que despertaban a los vecinos, puertas golpeándose con violencia, objetos arrojados contra las paredes y, durante el día, silencios cargados de odio que se podían cortar con un cuchillo. La tensión se había vuelto permanente. Pronto salió a la luz que no era la primera vez que Camila dejaba a las niñas sin supervisión. Simplemente era la primera vez que alguien se atrevía a denunciarlo y a sostener la denuncia con pruebas. La investigación destapó un patrón claro y preocupante: vecinos que habían visto a las niñas solas en el jardín durante horas, incluso al anochecer, una niñera a la que nunca le pagaron y que tenía demasiadas historias que contar, excusas recicladas una y otra vez, versiones contradictorias que no resistían la más mínima verificación. Los trabajadores sociales no tardaron en unir las piezas. Cada entrevista confirmaba lo que la anterior había insinuado. No se trataba de un error puntual, sino de una conducta repetida, normalizada y peligrosamente descuidada. Sebastián, por su parte, empezó a consultar con un abogado especializado en divorcios. Resultó que no había sido tan ingenuo como parecía. Llevaba meses guardando recibos, extractos bancarios y mensajes. Cada gasto innecesario, cada mentira descubierta, cada compra impulsiva que no podían permitirse estaba cuidadosamente archivada. Sin decir nada, había estado construyendo su propia vía de escape. Mi llamada alertando sobre los niños solos en el porche fue el empujón final que necesitaba para tomar una decisión definitiva que llevaba tiempo postergando. Mientras tanto, mis padres se atrincheraron. Se negaron a abandonar la casa como si el simple acto de quedarse pudiera cambiar la realidad legal. Aseguraban que lucharían contra el desalojo en los tribunales, que yo no tenía autoridad alguna, que su abogado, uno que, en realidad, no existía, iba a destruirme y dejarme en la ruina. Cuando se lo conté a Hernán, no pudo evitar reírse. Reírse de verdad, con esa mezcla de incredulidad y cansancio que solo aparece cuando alguien escucha una amenaza completamente vacía. Me explicó con paciencia que la escritura estaba clara, que el historial de pagos no dejaba dudas y que la ley del Estado era inequívoca. Podían pelear todo lo que quisieran, presentar recursos, alargar plazos, pero el resultado era inevitable. El desalojo formal se presentó el día 14 y fue entregado por un agente judicial que, según supe después, tuvo que escuchar a mi padre darle una larga charla sobre el respeto a los mayores y la decadencia de las nuevas generaciones. Durante ese periodo, Renata se volvió una presencia constante en mi vida. Aparecía con comida casera sin avisar, ofrecía quedarse con Matías para que Valentina pudiera descansar un par de horas, preguntaba cómo estábamos. No por compromiso, no por curiosidad, sino de verdad. Escuchaba las respuestas y recordaba los detalles. Una tarde, mientras Valentina dormía profundamente, Renata y yo nos sentamos en el porche con 2 tazas de café humeante. Era noviembre y el frío ya se sentía en el aire, ese frío seco que anuncia que el invierno está a la vuelta de la esquina. Me preguntó cómo estaba aguantando todo aquello. Le dije la verdad: estaba agotado, cansado hasta los huesos, con una fatiga que no se iba ni durmiendo. Pero también sentía algo inesperado, algo parecido al alivio. Como si hubiera cargado durante años un peso enorme, y por fin, lo hubiera dejado en el suelo. Ella asintió despacio. Dijo que había visto a mi familia entrar y salir de mi vida durante años. Siempre con coches elegantes y las manos vacías. Siempre tratándome como un recurso, nunca como una persona. Me dijo algo que no he olvidado: algunas familias solo saben tomar, y a veces la única forma de sobrevivir es dejar de dar. El día 32, mi madre cambió de estrategia. Llegó a mi puerta llorando, con una actuación impecable, manos temblorosas, labios crispados, voz quebrada,
cada gesto cuidadosamente ensayado. Me rogó que reconsiderara. Dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas, que Camila estaba fuera de control, que mi padre estaba bajo mucho estrés. Juró, con solemnidad, que nunca quisieron hacerme daño. Somos tus padres, dijo. ¿Eso no significa nada? La miré fijamente, sin levantar la voz. Me dejaron solo en un hospital durante 3 días, le respondí. No sabíamos que era tan grave. No preguntaron, contesté. Ese es el problema. Se secó las lágrimas y repitió una y otra vez que lo sentía, que quería empezar de nuevo, que todo podía arreglarse. Me quedé observándola durante varios segundos y luego hice la única pregunta que realmente importaba. Cuando Valentina estaba en cirugía, cuando Matías no hablaba, cuando yo esperaba en una sala sin saber si mi esposa iba a vivir o morir, ¿por qué no llamaron? No tuvo respuesta. Se quedó allí, con la boca entreabierta, sin poder decir nada. Tienen 28 días, dije al final. Después de eso, se van. Se marchó sin discutir, con la mirada baja y los hombros caídos. Esa misma noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana del salón. El cristal estalló en 1000 pedazos con un ruido seco y violento. Valentina gritó desde el dormitorio. Matías salió corriendo de su habitación, asustado, con los ojos llenos de miedo. El suelo quedó cubierto de vidrio. La piedra tenía una nota atada con cinta. 3 palabras escritas con letra torpe: te arrepentirás. Llamé a la policía de inmediato. Recogieron la nota, tomaron fotografías y me preguntaron si tenía alguna sospecha. La tenía, y no la oculté. Las cámaras de seguridad que Cristóbal había instalado captaron un sedán oscuro pasando lentamente justo antes de que la ventana se rompiera. No se veían las placas, pero reconocí la silueta. Se parecía demasiado al coche de Sebastián como para ser una coincidencia. Se lo dije a la gente. Me aseguró que lo investigarían. Resultó que otro vecino, 2 casas más abajo, tenía una cámara que había captado un ángulo mejor, una parte de la matrícula y el momento exacto en que la ventanilla del copiloto bajaba. Eso fue suficiente para que citaran a Sebastián a declarar. No resistió ni 20 minutos. 2 días después, Camila fue arrestada por daños criminales e intimidación. Sebastián confesó que ella lo obligó a conducir mientras lanzaba la piedra. Dijo que no sabía lo que iba a hacer hasta que bajó la ventanilla. La policía no terminó de creer su versión, pero estaba claro quién había provocado todo ese desastre. Los cargos se acumulaban. La vida de Camila se desmoronaba a plena luz del día, y por primera vez, no tenía a nadie más a quien culpar. Después de eso, mi padre guardó silencio. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni amenazas. Supongo que, por fin, la realidad empezó a alcanzarlo. El día 60 llegó con temperaturas bajo cero. El invierno había caído con fuerza, implacable, y nada volvió a ser como antes. El frío de Missouri tenía esa cualidad particular que se metía directo en los huesos, sin pedir permiso. De ese que no importa cuántas capas lleves encima, siempre encuentra la forma de atravesarte. Conduje hasta la casa de Independence acompañado por Hernán, un cerrajero llamado Eduardo que ya había trabajado conmigo antes, y un agente del sheriff que tenía la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Todo el proceso de desalojo había seguido el camino legal correspondiente. Pasó por los tribunales, fue firmado, sellado y registrado. El plazo de notificación de 60 días había vencido. Desde el punto de vista legal, mis padres ya no tenían ningún derecho sobre esa casa. Aún así, el trayecto se me hizo extraño. Apenas 20 minutos por calles que conocía de memoria, pasando por lugares ligados a mi infancia, avanzando hacia una vivienda que había sido tanto refugio como herida abierta. Ahí pasé navidades, cumpleaños, celebraciones familiares, pero también ahí dejé años de pagos de hipoteca sin recibir nada a cambio. Años siendo tratado como una obligación, como una carga necesaria, no como un hijo. Mi padre abrió la puerta. En 2 meses parecía haber envejecido varios años. Toda la arrogancia se había evaporado. Las amenazas, los discursos grandilocuentes, todo había desaparecido. El agente explicó la situación con un tono mecánico, la propiedad volvía a manos de su dueño legal. Tenían 1 hora para recoger lo esencial. Cualquier cosa que quedara sería considerada propiedad abandonada. Mi madre estaba sentada en el sofá, llorando. No me sentí bien viendo esa escena, y quiero dejarlo claro. Seguían siendo mis padres. Personas a las que quise alguna vez, o al menos intenté querer. Pero tampoco sentí culpa. Les había dado oportunidades de sobra. Las ignoraron todas, una tras otra. En 45 minutos ya se estaban marchando. Cargaron lo que pudieron en su coche y en la camioneta de la hermana de mi madre. Camila no apareció. Probablemente estaba ocupada resolviendo sus propios problemas legales. Eduardo cambió todas las cerraduras mientras yo firmaba los documentos finales.
Después caminé por la casa vacía, solo, acompañado únicamente por mi abogado. 3 años de pagos. Innumerables fiestas familiares en ese salón. Le dije que quería venderla. Que no quería volver a saber nada de ese lugar. Asintió y me aseguró que iniciaría el proceso de inmediato. Volví a casa sintiendo algo que no había sentido en meses: silencio. Un silencio real. De esos que llegan cuando dejas de cargar con los problemas de otros. Valentina me esperaba en la cocina. Se apoyaba en la encimera porque aún se cansaba con facilidad, pero sonreía. ¿Cómo fue?, preguntó. Se terminó. Ya no están. ¿Y cómo te sientes? Lo pensé un momento. Más liviano. Cruzó la cocina despacio, me rodeó con los brazos y se quedó ahí. Estoy orgullosa de ti, susurró. Matías apareció corriendo desde la sala y se unió al abrazo, aferrándose a mi pierna como si temiera que desapareciera. Nos quedamos así largo rato, los tres, en nuestra casa, en nuestra vida, por fin en paz. La casa de Independence se vendió en febrero. Venta rápida, comprador en efectivo, 20.000 por encima del precio solicitado. Mi abogado se encargó de todo. Ni siquiera pasé por ahí el día del cierre. No les di nada del dinero a mis padres. Legalmente no tenía obligación alguna. Y, siendo honesto, tampoco sentí que lo debiera. Ya habían tomado suficiente de mí durante años. Estábamos a mano. La situación legal de Camila empeoró antes de mejorar. El cargo por poner en peligro a menores se sostuvo. Perdió la custodia principal de sus hijas. Sebastián se quedó con ellas durante la semana. A ella le concedieron fines de semana supervisados. Los cargos por daños y amenazas terminaron en libertad condicional y asistencia obligatoria a manejo de la ira. Por Renata, que parecía conocer a todo el mundo en un radio de 30 kilómetros, supe que Camila me culpaba de todo. Decía que había destruido su familia, arruinado su vida, que jamás volvería a hablarme. Yo estaba bien con eso. Más que bien. Aliviado. El hombre que provocó el accidente terminó en prisión. Asalto vehicular, conducción temeraria y fuga del lugar. Su abogado intentó alegar un episodio médico, pero el juez no lo aceptó. Declararon los servicios de emergencia y también un aficionado que había presenciado todo. Mis padres se mudaron con la hermana de mi madre, en Blue Springs. Una casa pequeña, un solo baño, nada que ver con la vivienda de 3 dormitorios en la que habían vivido sin pagar alquiler. Según Renata, mi tía no estaba nada contenta con la situación. Los hábitos de gasto de mi madre y el sentido de derecho de mi padre empezaron a generar tensiones. Incluso los lazos de sangre se desgastan bajo ciertas condiciones. La salud de mi padre empeoró tras la mudanza. Estrés, supongo. No hice seguimiento. No envié tarjetas. No llamé en días festivos. Ellos tomaron su decisión cuando ignoraron aquel mensaje. Cuando decidieron que yo era poco más que un cajero automático con pulso. A partir de ese momento, mi prioridad dejó de estar en el pasado y se concentró por completo en lo que tenía delante. En mi casa. En mi gente. La recuperación de Valentina fue lenta y exigente. Casi un año entero de constancia y paciencia. Al principio, la fisioterapia era 3 veces por semana, después, 2, más adelante, una sola sesión. Cada avance era pequeño, pero real. Para el verano, ya había retomado el trabajo a medio tiempo. Cuando llegó el otoño, volvió a su jornada completa, más fuerte y más segura de sí misma. Matías, en cambio, pareció adaptarse con una rapidez que a nosotros nos sorprendió. Los niños tienen esa resiliencia que los adultos vamos perdiendo. Volvió a sus rutinas, a sus juegos, a sus interminables preguntas. A veces preguntaba por sus abuelos. No insistía demasiado. Cuando lo hacía, respondíamos con honestidad, sin cargarlo con más peso del necesario. Le explicábamos que algunas personas, incluso dentro de una familia, toman decisiones que lastiman, y que protegerse también es una forma de cuidarse. Cristóbal empezó a formar parte de nuestras semanas sin que nadie lo planeara. Aparecía los fines de semana con comida, historias exageradas y algún comentario fuera de lugar. Matías lo adoraba y lo llamaba tío sin que nadie se lo pidiera. Renata siguió siendo mucho más que una vecina. Era apoyo, era presencia, era tranquilidad. Cuidaba a Matías cuando necesitábamos un respiro, aparecía con comida caliente cuando Valentina estaba agotada, y estuvo ahí incluso durante la última cirugía, sin pedir nada a cambio. El tiempo siguió avanzando. Pasaron estaciones completas. Primavera, verano, otoño otra vez. Cuando se cumplió un año del accidente, Valentina y yo decidimos hacer algo distinto. Dejamos a Matías con Renata y salimos a cenar solos. Un restaurante tranquilo, de esos que uno siempre posterga. Hablamos de proyectos, de planes, de cosas simples. No del accidente. No de lo que habíamos perdido.
En un momento, Valentina tomó mi mano y me miró con calma. ¿Estás bien?, me preguntó. Me di cuenta de que la respuesta ya no era complicada. Sí, le dije. Ahora sí. Asintió despacio. Gracias por no rendirte. Por protegernos. Esa noche regresamos a casa en silencio, con las ventanillas bajas y la ciudad tranquila alrededor. Matías dormía cuando lo recogimos. Lo cargué en brazos, lo llevé a su cama y me quedé unos segundos observándolo. Sin reproches. Sin cargas pendientes. Sin expectativas ajenas que cumplir. Había paz. No llegó sola. Hubo que defenderla. Marcar límites. Sostenerlos. Incluso cuando dolía. Entendí que esperar eternamente a que otros cambien es una forma lenta de perderse a uno mismo. Yo dejé de esperar. Elegí construir con quienes estaban dispuestos a quedarse. Aprendí, finalmente, que la familia no se define por la sangre ni por los apellidos compartidos. Se define por la presencia, por la lealtad silenciosa, por quien se queda cuando todo se complica. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente.